días, buenas noches. El tema del programa de hoy tiene que ver con la dificultad de hacer una ciencia del presente, es decir, saber del presente. Occidente es una civilización que nace creyendo en que las cosas tienen causas, que tienen razones, que tienen motivos, que las cosas suceden de una manera necesaria y no aleatoria contingentemente. Y entonces desarrolla una estructura mental muy fácil. Y esa estructura es creer que el pasado explica el presente. La línea de tiempo del pasado al presente es el origen de lo que sucede hoy. Esa creencia da lugar a una doble perspectiva que es muy peligrosa. De un lado, el determinismo y de otra parte, el reduccionismo. Te voy a contar una historia muy breve. En los comienzos del mundo occidental había una diosa muy importante que se llamaba Tyche. La genealogía de Tyche no es enteramente muy conocida, pero aparece ya en los primeros poemas homéricos, es decir, en los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y el éxito tuyo o mío, o el fracaso tuyo o mío, lo sabían los griegos antiguos, en el periodo arcaico, se debía a la importancia de la Tyche. Básicamente dos cosas: la Tyche, que es la diosa del azar, y las Moiras, que son las diosas del destino. La importancia del azar, de la aleatoriedad, de la contingencia, empieza a desaparecer a medida que avanza el mundo griego y se va a imponer, y es cuando llegamos con Platón y Aristóteles, la creencia según la cual las cosas tienen una razón, y una razón específica y determinada por la cual suceden. Y entonces nace la más importante de las creencias en Occidente, que es la creencia en la causalidad. La traducción psicológica de la creencia en la causalidad es creer que existe el yo, y los occidentales creemos en el yo. Todos los idiomas indoeuropeos, el alemán, el español, el italiano, lo que tú quieras, ¿cierto? Siempre comienzan por yo, tú, él, etcétera, ¿cierto? Se impone la creencia en la causalidad. Ejemplo, la traducción política de la causalidad es creer que el Estado es necesario y que el Estado es la razón de las cosas que suceden en una sociedad o en una región, y así sucesivamente. En otro programa nos ocuparemos de esto. Y entonces Occidente desplaza a lugares muy secundarios el papel del azar, la diosa Tyche, excepto entre los romanos. Entre los romanos, ¿cierto? Los romanos se robaron todo de Grecia, incluso los dioses, pero les cambian el nombre. En Roma va a aparecer la diosa Tyche como la diosa Fortuna. Y la diosa Fortuna va a ser muy importante en la historia de Roma, o bien en el periodo republicano o bien en el periodo imperial. El segundo cargo más importante en la Roma antigua, después de, por ejemplo, el emperador, era el augur. ¿Y qué hacía el augur? Augurios. Y literalmente César no emprendía una batalla militar sin consultar al augur. Y el augur leía los huesos de un gato negro, o leía un cuervo que pasaba, o leía la taza de chocolate, o el cigarrillo, lo que tú quieras, ¿cierto? Y hacía predicciones. Los augurios son buenos. Occidente es la creencia según la cual las cosas se explican por el pasado y no se entienden sin el pasado. Y eso se llama determinismo y reduccionismo. ¿Qué es el presente? El presente es eminentemente fugaz, es perfectamente episódico, es un haz de tiempo con Z. Es un fotograma, es una instantánea, ¿cierto? ¿Y sabes cuál es la dificultad del presente? Que en el presente irrumpe el azar. Y entonces lo que podemos reconocer es que hacer una ciencia del presente es muy difícil, porque implica incorporar el papel del azar en la economía de la sociedad, el papel del azar en la economía del universo. No estamos diciendo que todo es aleatorio. Jamás diremos que el azar lo determina todo. Lo que estamos diciendo es que hay cosas que existen sin ninguna razón o sin una razón mejor que otra. Y esas cosas que existen sin ninguna razón son cosas que suceden, que irrumpen en el presente. Y en el presente irrumpen, por ejemplo, desastres, pandemias, revoluciones, terremotos, erupciones volcánicas. Y el presente implica entonces un
cambio del pasado y una apertura hacia el futuro que rompe la línea que traía el pasado, y eso es problemático para la estructura mental de Occidente. Hacer una ciencia del presente, y esto es muy interesante. Hay un historiador muy importante que seguramente tú conoces mejor que yo, que se llama Wallerstein, Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein dice que las ciencias y las disciplinas se caracterizan por una cierta densidad temporal. Hay ciencias del pasado, ejemplo la historia, ejemplo la arqueología, etc. Y hay ciencias del presente. Wallerstein señala 3: la ciencia política, la economía y la sociología. Nosotros podríamos ampliar toda la administración, en todo el sentido de la palabra, las ingenierías, la medicina, el derecho, son ciencias del presente. Y el problema con el conocimiento del presente es que hay cosas que irrumpen, hay cosas que son impredecibles, hay cosas que son incontrolables, y esa impredecibilidad hace que la diosa Tyche irrumpa después de mucho tiempo, y eso se llama, te lo voy a decir de dos maneras: caos o catástrofes de un lado, o bien desastres. Como sabemos, las catástrofes es el término técnico que usamos en complejidad para decir cambios súbitos, imprevistos, irreversibles, pero que no son necesariamente negativos. Es cuando yo me gano una beca, o cuando yo me enamoro, o cuando me llega una buena noticia, o cuando me gano la lotería, o lo que tú quieras, ¿cierto? Hay catástrofes positivas, pero los desastres, y eso a propósito de la pandemia, eso a propósito de una guerra que se veía venir, pero no se sabe las consecuencias, eso a propósito de una crisis económica que se presentía, y así sucesivamente. Hacer ciencia del presente es muy difícil porque el presente no se explica por el pasado. El presente muchas veces sucede a pesar del pasado, ¿cierto? Y implica una bifurcación de los futuros posibles. La dificultad de hacer ciencia en general del presente significa tratar de entender el papel del azar, de la contingencia, de la aleatoriedad en la economía de tu vida y de la mía, en la economía de la sociedad, del universo, de las cosas. Y entonces es muy fácil, créeme, es muy fácil creer que el pasado determina el presente. Y por esa razón Occidente nunca supo de novedad. Hoy hay mucha gente allá afuera que saliva, perdón por la expresión, como los perros de Pavlov, ¿cierto? Cuando hablan de innovación, de novedad, de creatividad, pero le tienen pánico al cambio. El cambio es, por definición, la posibilidad de que el pasado deje de seguir siendo como era y de que irrumpa en el presente. Esto es muy importante. No es el pasado la causa del presente, sino el presente es el origen del pasado, porque lo podemos leer, lo podemos interpretar de distintas maneras y podemos cambiarlo. Pero también el presente es el origen del futuro, porque podemos tomar decisiones, porque podemos hacer cosas o dejar de hacer. ¿Pero qué es el presente? Un punto. Geométricamente hablando, es un punto. Es decir, carece de dimensiones. Es un fotograma, es un haz de tiempo. Y es muy difícil hacer ciencia porque efectivamente nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿cierto? Incorporando el papel. Occidente le tiene pánico al azar. Tirios y troyanos le tienen pánico a la contingencia y necesita creer que todo tiene una causa, una necesidad y una explicación. Ese es el determinismo y ese es el reduccionismo. Sin compliques, ¿cierto? En la vida tuya y mía hay actos gratuitos. Tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos amores que son capaces de amistad, de solidaridad, de amor sin ningún interés. La importancia del azar es el reconocimiento de la gratuidad. Es todo lo contrario del análisis costo-beneficio. Ser ciencia del presente significa tratar de entender si y de qué manera el azar cumple un papel, quiero decir, creativo, en tu vida y en la mía. Esto es por su atención. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches.